La señora Chuya era una mujer muy anciana. Ella era muy pobre. Siendo amiga y vecina de mi madre, yo me enteré por medio de pláticas que ellas tenían, que sus hijos la habían abandonado desde que cada uno de ellos se había ido casando. La última en irse de su casa había sido su hija Vero. Ella ni siquiera esperó a casarse, y según lo que ella le platicaba a mi mamá, todos le habían salido muy ingratos y mal agradecidos. Pero esto no había sido de a gratis, pues ella le platicaba a mi madre que ese era el precio que estaba pagando por haber dedicado tanto tiempo a hacer trabajos de brujería para retener a su marido, y a palabras de la señora Chuya: «Ya te digo, mujer, si no fuera porque antes no sabía vivir sola, pues qué iba a decir la gente si la dejaba a uno el viejo. Por eso una prefería hacerle como tuviera que hacerle, con tal de que ellos no se largaran por ahí de canijos. Unas preferían andar de rogonas atrás de ellos, otras usaban sus trucos como yo lo hacía. No, mujer, ahorita ya la cosa es muy distinta. Si a una la dejan pa' pronto se consigue a otro, y ni quien diga nada. Al contrario, es rara la que ahorita se queda con el viejo para toda la vida». Según esa viejita, ella había hecho varios trabajos durante su vida para que su esposo se quedara a su lado. Aseguraba que de no haber actuado de esa manera, ella hubiera tenido que batallar sola con todos sus hijos. Decía que en aquel entonces estaba consciente que algún día tendría que pagar por lo que hacía, pero no se imaginaba ni cómo ni cuándo tendría que hacerlo. Para ese tiempo, la señora Chuya solo recibía ayuda de mi madre y de algunos otros vecinos, todos aquellos que se apiadaban de ella, y aunque tenía lo básico para seguir viviendo, lo que más le dolía no era el hecho de no tener recursos, sino la ausencia y la indiferencia de sus hijos. Ella se preguntaba por qué estos le tenían que haber salido tan mal agradecidos. Decía que hubiera preferido pagar las consecuencias de sus acciones de alguna otra manera, y que si pudiera regresar el tiempo, hubiera preferido dejar ir a su esposo y batallar sola con sus criaturas, para que ahora, siendo ya grandes, todos y cada uno de ellos estuvieran al pendiente. Ya no pedía que le ayudaran, quería que mínimo de vez en cuando fueran a verla, a preguntarle cómo es que se encontraba. Mi madre siempre fue una mujer muy piadosa, y aunque el apoyo y cariño que pudiera darle no se comparaba con el que ella necesitaba, al menos esto le servía de cierto consuelo, así que se volvió como parte de su familia. Bien dicen que si Dios te cierra una puerta, al menos te abre una ventana. Era tanto el tiempo que ellas pasaban juntas, que era inevitable el escuchar todas aquellas historias que ella le contaba a mamá. Pues durante aquellas largas pláticas, ella le decía a detalle cómo es que había llegado a utilizar varios tipos de embrujo para retener a su esposo a su lado, desde brebajes que contenían sustancias provenientes de su cuerpo, hasta oraciones a los santos en las noches de luna llena. Ella tenía entre sus pertenencias muchas estampitas con oraciones, libretas en las que, con su puño y letra, con el paso del tiempo, había ido anotando a detalle cómo realizar hechizos de amor y trabajos de endulzamiento y encantos. Ella aseguraba que todo eso funcionaba, pero como era más que evidente, también había un precio que pagar por las formas de actuar en su juventud. Aún recuerdo cómo aquella anciana tenía unas costumbres muy extrañas. Obviamente, como la gente de antes, hacía cosas como comerse un huevo crudo solamente haciéndole un pequeño agujero en el cascarón para absorberlo y consumir hasta la última gota de la clara y de la yema. También de vez en cuando se daba sus escapadas al rastro municipal. Este no quedaba muy lejos. Le gustaba ir ahí cuando aún podía,
porque aseguraba que el beber la sangre fresca de las reses después de ser sacrificadas le daba una energía diferente. Me quedaba claro que, por más que quisiera quitarse esas costumbres y prácticas de antaño, las seguía trayendo consigo bien arraigadas. Cuando algún niño de por la calle se enfermaba, las mamás solían consultar con ella acerca de qué medicina natural nos podía dar para curar cada mal que tuviéramos. Sin duda alguna era una persona sabia, y sus conocimientos ahora los utilizaba para intentar remediar sus malas prácticas del pasado. Era por eso que mi madre y otras personas de la zona le seguían brindando su apoyo. Digamos que se tenía un acuerdo común de ganar. Platicaba la señora Chuyita que en su juventud, cuando conoció a su esposo, ella sabía que él era un borracho y parrandero, y a palabras de la señora: «No, si yo ya sabía cómo iba a ser mi viejo. Luego se le ve la zanca al pollo. Pero pues una es necia. Piensa que los va a hacer cambiar. Y pues por mucho trabajo de brujería que uno le haga al hombre, esto nomás funciona por un tiempo. Yo lo tuve que aprender a la mala. Pero pues muy tarde, ya estaba llena de chamacos». Mientras más pasaba el tiempo, más se iba haciendo difícil para la señora Chuya el caminar, el pararse de su silla o de su cama. Ya salía muy poco de su casa. Ahora mi mamá y otras vecinas le tenían que llevar un taco para que comiera durante esos días en los que el frío la hacía ponerse muy entumida de todo su cuerpo. Los días de lluvia, la señora decía sentir mucho dolor, y ahí andaba diciéndole a los vecinos cuáles hierbas le pusieran a hervir para ponerse sus fomentos de agua tibia, para aliviar un poco sus dolencias. Hasta a mí me tocaba ir de vez en cuando a ayudar a mi mamá a cuidar a la viejita. Recuerdo que entre todos los vecinos le compramos una silla de ruedas para que pudiera al menos trasladarse dentro de su casa. Recuerdo que para ese tiempo yo ya empezaba de novio con Gabriela, la hija de otra vecina de la cuadra. La conocía desde que éramos niños. Antes no le hablaba mucho porque ella casi no andaba en la calle como yo. Cuando éramos niños, solo la veía en ocasiones cuando su mamá la mandaba a las tortillas, pero ya desde entonces ella me gustaba mucho, y con mayor razón llamaba mi atención conforme ella fue creciendo. Pues Gaby se iba poniendo cada vez más bonita, era un poco presumida, y mientras más crecía, se iba haciendo más especial, y lejos de caerme mal por eso, creo que su actitud altanera solo hacía que me interesara más en ella. No al grado de acosarla, pero sí de ser más insistente en tener algún contacto, una conversación cada que la veía pasar, o cuando me la encontraba por ahí comprando algo en un negocio cercano. Era tanta mi insistencia que no sé en qué momento ella me hizo caso por fin. Yo creo que solo aceptó salir conmigo por aburrimiento o porque no tenía muchas otras opciones, tal vez simplemente para tener un pretexto y poder salir de su casa, porque sus papás no le daban mucho permiso de andar con nadie. Y tomando en cuenta que su mamá era muy buena amiga de la mía, creo que todo eso influyó para que ella me hiciera caso, y sobre todo para que sus papás le dieran permiso de salir con alguien. Ya llevaba yo un par de meses de novio con Gaby, y por más que me esforzaba en que ella la pasara bien, de que ella fuera cariñosa conmigo, me dijera algo bonito, así como yo acostumbraba a hablarle, pero nada de eso ocurría. Ya hasta andaba yo pensando seriamente que lo nuestro no llegaría a ningún lado, pero por otra parte, tenía la confianza de que con el tiempo ella pudiera llegar a ser diferente conmigo, a quererme más y demostrarme su cariño. En esos pensamientos andaba yo,
cuando una de esas tardes en las que mi madre se estaría encargando de llevar algo de comer a la señora Chullita, que camino a su casa, al verme ahí platicando con Gaby, nos pidió de favor que le entregáramos el plato de comida a la señora. Yo acepté, y sin preguntarle nada a mi novia acerca de si quería acompañarme o no, solamente me la llevé de la mano mientras con la otra cargaba el plato para doña Chulla. Cuando entramos a esa casa, yo me acerqué a la señora para darle la comida que le habían mandado, pero Gaby ni siquiera quiso arrimarse. Traía una cara de molestia. Se le notaba que no quería estar ahí. Tenía una expresión como de asco en su rostro, que no podía ocultarla, y por lo que pude ver, tampoco hacía el intento por disimular. Yo, al notar su incomodidad, me di prisa para dejarle la comida a la señora, para salir de ahí lo antes posible. Cuando ya estábamos afuera, escuché que la señora me llamó. Pensé que se me había olvidado algo, o que ella me pediría un último favor antes de que yo me fuera de ahí. Así que le dije a Gabriela que me esperara un momento mientras yo regresaba adentro a ver qué era lo que necesitaba doña Chullita. Si ya de por sí ella estaba con una actitud nefasta, el hecho de pedirle que me esperara la hizo molestar aún más. No te vayas a tardar, por favor, o si no, mejor ya dime y me regreso sola a la casa. No, ¿cómo crees? Espérame poquito, Gaby. Te prometo que no me tardo. Al entrar a la casa de Chullita, le pregunté qué era lo que necesitaba, y lejos de pedirme algo, ella me llamaba para darme un consejo. Mira, Bruno, tu mamá siempre ha sido muy buena conmigo. Por eso yo te estimo mucho, chamaco, y te lo tengo que decir, incluso con el riesgo de que me mandes a la fregada por metiche. Pero de todas formas prefiero sacarlo de mi pecho, en lugar de quedarme con el pendiente. Mira, yo creo que esa muchacha no te conviene. No sé exactamente qué intenciones tiene contigo, pero dudo que te quiera para algo serio. Se ve clarito que es una de esas personas que no son felices con nada, y creo que te puede arrastrar a ti a su desdicha. ¿Por qué mejor no te buscas a otra muchacha? Una con más bonitos sentimientos, una que se le note el gusto que le da al estar contigo, no que esta muchacha. Cada que los veo juntos, ella anda por su lado y tú nomás de tonto tratando de hacerle una gracia para que te haga caso. Aunque lo que me decía la señora Chullita era demasiado personal y crudo, era la mera verdad. Mi madre ya me lo había advertido también, y a pesar de que la mamá de Gaby fuera su amiga, ella no estaba muy de acuerdo con que ella y yo tuviéramos una relación. Y lo peor de todo, yo mismo estaba consciente de que Gaby no me correspondía como yo lo estaba haciendo con ella. Pero no me importaba, y por el contrario, como es común en estos casos, mientras más me decían que no me convenía, que la dejara y me buscara a alguien más, pues yo más me aferraba a estar con ella, a la idea de que algún día cambiaría y me trataría así como yo la trataba a ella. Mientras más pasaba el tiempo, yo más me aferraba a Gaby. Incluso en varias ocasiones, ella ya me había dejado ver que lo nuestro no llegaría a ningún lado. Sin embargo, yo cegado por la idea de que incluso hasta pudiéramos casarnos y tener hijos, le pedía que me diera la oportunidad de hacerla feliz. Supongo que por lástima, o por simplemente no tener nada mejor que hacer, ella terminaba accediendo a seguir conmigo. Pero se le notaba de inmediato que no quería estar mucho tiempo a mi lado. Llegó un día en el que yo me di cuenta que en cualquier momento ella volvería a hablar conmigo para terminar nuestra relación de una vez por todas. Eso me lo dejaba ver con su actitud y me dio mucho miedo. No dejaba de pensar
en que desde niño había idealizado un futuro a su lado, y no podía imaginar en estar con alguien más que con ella. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por retenerla a mi lado. Entonces recordé que la señora Chuya, entre sus pláticas con mi madre, hablaba acerca de los trabajos de brujería que en el pasado había hecho a su esposo durante algún tiempo para mantenerlo a su lado. Así que tuve la idea de ir a su casa a buscarla para hablar con ella y pedirle un consejo para retener a Gaby. Sin embargo, estaba en un dilema, porque recordemos que tiempo atrás ella misma me había aconsejado dejarla ir, porque se había percatado de su actitud al estar a mi lado. Así que después de mucho pensarlo, decidí acudir a buscar su ayuda. Total, lo peor que podía pasar era que me dijera que no. Antes de llegar a su casa, pasé a una tienda por algunos huevos y un par de jugos para no llegar con las manos vacías, pues ya para ese momento yo también le tenía cierto aprecio a la señora y me gustaba ayudarla, así como me lo había inculcado mi madre. Buenas tardes, Chuyita. ¿Puedo pasar? Claro que sí, Bruno. Ya sabes que eres bienvenido a esta casa. Y no solo porque me traigas cosas, mijo. Dime en qué puedo ayudarte. ¿Por qué andas acá a estas horas? Híjole, doña Chuyita, es que hasta me da vergüenza venir a pedirle este tipo de cosas, sabiendo lo que piensa usted de Gabriela. Es que fíjese que yo siento que ella ya no quiere ser mi novia. Y yo pues, la verdad estaba bien ilusionado. Desde que éramos niños, ya me gustaba mucho. Y cuando por fin me dijo que sí, yo me empecé a formar muchas ideas en mi cabeza. Y ahora que quiere alejarse, siento que mi mundo se está derrumbando. Ay, Bruno, pues primero que todo debo decirte que no tienes por qué sentirte avergonzado, mijo. Pues si tú la quieres, no va a haber poder humano que te haga cambiar ese sentimiento de un momento a otro. Solo con un simple consejo, pues no. Si yo misma en algún momento te lo dije, fue porque en ese momento aún estabas a tiempo de pintar tu raya con ella. Pero ahorita te percibo muy diferente, muchacho. Ya tienes mucho apego y como dirían por ahí, como nos gusta la mala vida, ¿verdad? No, si te lo digo por experiencia propia. Ay, señora, pues, por eso mismo estoy viniendo ahorita. Yo me acuerdo clarito que usted hablaba mucho acerca de la brujería, esa que le hacía a su esposo, para tenerlo a su lado, y no la dejara con las criaturas. Ay, mi hijo, pero mírame ahora. ¿Tú crees que valió la pena el precio que estoy pagando? La soledad es bien canija, Bruno. No se la deseo a nadie, mucho menos ya cuando uno está viejo. Y aquella gente a la que tanto cuidaste y ayudaste no te tienda la mano. Se siente muy feo que mis propios hijos, aquellos por los cuales hasta estaba dispuesta a dar la vida, de un momento a otro no estén a mi lado. Ay, Bruno, no sé si en realidad estés consciente del precio que hay que pagar por tener a alguien a tu lado a la fuerza, muchacho. Yo diría que mejor le pensaras. Mira, haz la lucha por dejarla. Consíguete a otra muchacha. Tú estás muy joven y lo más importante, ahorita todavía no tienes criaturas que te aten a estar unido con ella. Además, los trabajos que yo llegué a hacer eran de una mujer para un hombre, de mí para mi esposo, pues. No estoy segura de que pueda ayudarte en algo, y yo ya no me quiero meter en esas cosas. Lo único que quiero es limpiar mi conciencia por todo lo que hice. Mire, señora, por eso mismo creo que ella no quiere estar conmigo. A lo mejor lo que se necesita es que tengamos un hijo, pero pues ella no se anima. Ande, señora, ayúdeme a darle un empujoncito para que se anime a casarse conmigo. No, muchacho, ya te dije que no. Y perdóname mucho. Yo sé que tú me has ayudado bastante, al igual que tu mamá, pero por eso mismo no te voy a meter en esto.
Por mucho que yo haya querido convencerla de ayudarme, ella no aceptó hacerlo, y al final de cuentas la entendí, pues no quería que yo viviera ese karma que a ella misma le estaba cobrando la vida por los trabajos que había hecho a su esposo en el pasado. Estaba temerosa. Comprendí también que ella ya estaba más cerca de entregarle cuentas al Creador, y por eso quería tener su conciencia tranquila, pues estaba segura que lo que tuviera que pagar por sus actos ya lo había hecho en vida. Aún así, lo que yo sentía por Gaby era más fuerte que cualquier conciencia que pudiera despertar en mí el más sabio de los consejos de la señora Chuya. Yo ya lo había decidido, y fuera con la ayuda de la señora o sin ella, tendría que conseguir hacerle un trabajo a Gaby para que no se fuera de mi lado, y por el contrario, ella se acercara más a mí y aceptara el formar una familia conmigo. Así que esa misma noche, yo le ofrecí a mi madre el llevarle un poco de leche caliente a la señora para que tuviera algo de cenar. Así es como empezaba mi plan para conseguir información de cómo hacerle un trabajo a Gaby. Ay, mijo, eres muy buen muchacho. ¿Te vas a ir al cielo? Ándale pues, déjate pongo a hervir la leche para que se la lleves. Unos minutos después, ya me encontraba tocando la puerta de la señora Chuya. Ella, como de costumbre, me pidió que pasara. Mientras estaba en su casa, mantuve los ojos bien abiertos esta vez, sin ser invasivo y de manera discreta. Mientras ella bebía su vaso de leche, yo buscaba con mi vista entre sus estantes y muebles dónde es que ella pudiera guardar aquellas cosas que utilizaba en el pasado para hacer sus hechizos, pero no podía ver nada. Después de eso, solo la ayudé a llegar a su cama, y aunque esperaba que ella se quedara dormida pronto, perdí la paciencia y le dije que ya me tenía que ir. Ándale pues, muchacho, muchas gracias por venir, tú siempre tan amable como tu madre. Esa noche decidí no dormir. Mi plan era entrar a la casa de la señora para tomar algo que pudiera servirme, un brebaje, un hechizo, lo que sea. Entonces, en medio de la oscuridad, salí de mi casa y entré a la suya. Era muy fácil hacerlo. Ahí nadie desconfiaba de nadie. Entonces, usando solamente con una vela, comencé a buscar en todos aquellos lugares en los que yo había visto previamente algunos libros, libretas y hojas amontonadas. Entonces, después de tanto buscar, hoja por hoja, lo más silenciosamente posible, la encontré. Era una vieja libreta con un hule amarillento por el paso del tiempo y un papel muy viejo y desgastado. Entonces la comencé a revisar, hoja por hoja, tratando de leer lo más rápido posible, hasta que por fin llegué a una página que tenía por título Endulzamiento para ella o él. No tenía que buscar más. Creí que eso era lo que estaba buscando. Entonces, así como entré silenciosamente, salí de su casa y regresé a la mía. En cuanto entré a mi habitación, encendí la luz para comenzar a leer. Lo que descubrí ahí no era uno solo, eran varios tipos de trabajo los que podría hacer, y el que más me convenció por lo sencillo de realizar fue uno que se llamaba endulzamiento de amor, un trabajo destinado a toda aquella persona o pareja que atraviesa por una crisis y no necesitaría más que una fotografía de Gaby, un frasco de cristal, miel natural de abeja o azúcar morena y un listón o un trozo de tela roja. En la cartera yo tenía una fotografía de ella. En la cocina de mi casa había miel de abeja y azúcar, y de mi guardarropa saqué una playera roja, a la cual le corté un trozo de tela. No me faltaba nada. Eran casi las 4 de la madrugada. No tenía sueño, así que siguiendo las instrucciones,
comencé a realizar el ritual. Este consistía en escribir su nombre y el mío en el reverso de la imagen, encerrarlos en un círculo y después con una tela roja hacer una cruz de lado a lado y de arriba hacia abajo para terminar con un nudo doble. Posterior a esto, debía poner un poco de miel en la base del frasco y encima colocar la imagen para después rellenarlo con más miel de abeja o azúcar morena. Yo lo rellené con ambas. Después de esto, debía dormir con ese frasco bajo las cobijas de mi cama durante 3 días, y así lo hice tal cual se indicaba. Recuerdo que los días siguientes, Gaby poco a poco comenzó a cambiar su manera de ser conmigo. Ahora ya no se portaba para nada distante. Por el contrario, a cada oportunidad que tenía, ella quería tener momentos de intimidad conmigo. A diferencia de antes, que yo era el que le rogaba y le rogaba que para cuándo me daría a probar las mieles de su amor. Ahora, ella misma era la que lo deseaba, la que buscaba cualquier pretexto, cualquier rincón para acercar su cuerpo al mío. Recuerdo la primera vez que consumamos lo que por fin ambos sentíamos con la misma intensidad. Fue en la casa de sus papás. Un día que ellos no se encontraban, ella con toda la intención me invitó a pasar. Estando ahí dentro, ella me sorprendió cuando frente a mí comenzó a despojarse de toda la ropa que llevaba puesta. Fue la primera vez que la miré como Dios la trajo al mundo. Y si antes de eso yo ya la deseaba, ahora al ver la perfección con la que estaba hecha de pies a cabeza, sus pechos, su cintura y un poco más abajo, como dice la canción, esas caderas que estaban hechas para pecar por las escaleras, me encontraba completamente loco por ella. Después de ese día, no hubo marcha atrás, y como dicen por ahí, tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe. Una tarde, ella me informó que estaba embarazada. Por fin lo que yo tanto había imaginado se estaba convirtiendo en una realidad. Según mi lógica, esto ocasionaría que ella y yo estuviéramos juntos por siempre y para siempre. Así que platicándolo con ella, decidimos que la mejor opción sería vivir juntos y casarnos hasta después de que naciera nuestra criatura. Así lo hicimos. Cerca de las casas de nuestros papás había una en renta. Esta propiedad se encontraba a nuestro alcance y ese fue el lugar en el que vivimos juntos. Recuerdo que una de esas tardes iba pasando por afuera de la casa de la señora Chuya. Yo iba a visitar a mi familia. Ahí estaba la anciana tomando el sol en su silla de ruedas. Entonces, al saludarle, ella me llamó. Tenía algo que decirme. Buenas tardes, señora Chuya. Qué gusto me da verla. Dígame para qué soy bueno. Buenas tardes, Bruno. Ya me platicó tu mamá que va a ser abuela. No sé qué hayas hecho, muchacho, pero recuerda lo que te dije. Más vale que ya le pares a lo que sea que andes haciendo, porque luego no sabes cómo es que va a terminar. Uno paga, ya te lo había dicho. Esto no tiene que ser a la fuerza, muchacho. No se preocupe tanto por mí, señora. Tengo bien presente eso que me dijo. Espero no tener la necesidad de que esto se vuelva a repetir. Ay, muchacho, esto no dura para siempre. Y mientras más lo prolongues, más es lo que vas a sufrir. Yo sé lo que te digo. No es que te esté deseando el mal. Te lo digo por experiencia propia. Yo trataba en no mentalizarme de que algo malo me fuera a ocurrir, así que solo seguí con mi vida, pero tarde o temprano el destino tenía que alcanzarme. Recuerdo que mientras más le crecía la panza a Gaby, ella más iba cambiando su manera de ser conmigo, pues con el paso del tiempo ella estaba volviendo a ser la misma que antes era, a ser indiferente conmigo.
Ya los últimos días antes de dar a luz, se le notaba que si estaba junto a mí, era porque por el momento no tenía otra opción. Ella misma me llegó a decir que lo mejor sería que cuando naciera el bebé, cada quien continuara con su vida. Pero yo no me di por vencido. Me repetía una y otra vez que no la dejaría ir. Así que una de esas noches tomé la vieja libreta de apuntes de la señora Chuya. Mientras Gaby estaba dormida, le corté un mechón de cabello de la parte trasera de su cabeza. Con eso hice otro trabajo que mencionaba la libreta. Este debía ser aún más fuerte, más duradero. Terminé casi al amanecer, pero por fin estaba seguro de que esto la haría quedarse definitivamente a mi lado. A los pocos días nació nuestro bebé. Fue un varoncito. Le pusimos Bruno, mi mismo nombre. Gaby de nueva cuenta se percibía completamente enamorada de mí. Me hacía cariños, me decía que no podía vivir sin mí. Sin embargo, yo me daba cuenta que ella no quería a nuestro bebé, lo trataba muy mal, lo descuidaba. Yo me percaté que mientras no estaba en la casa, ella no tenía el mínimo cuidado con él. Ya llegué de trabajar, Gaby. Oye, ¿y por qué llora tanto el bebé? Ay, pues no sé. A ver, ve a ver tú por qué llora, si tanto te interesa. No la friegues, Gabriela. Se ve que no le has cambiado el pañal en todo el día. Uy, pues antes di que le di de comer. Es bien pinche latoso tu escuincle. Ahí me tienen a mí, metiéndolo a bañar con agua calientita. Estaba todo rosado, ya ni ganas me daban de ir a trabajar, nomás estaba con la apuración. Recuerdo que por más que mi suegra y mi mamá querían ayudarle a cuidar al chamaco, ella se negaba por completo. Era muy extraño y frustrante, porque por una parte, ella me trataba muy bien a mí, era cariñosa, me atendía y de la intimidad ni qué decir. Si no quedó embarazada de nuevo, fue por puro milagro. Pero con el bebé era todo lo contrario. Mi criatura estaba sufriendo mucho. Una tarde que llegué de trabajar, noté que Brunito lloraba más fuerte que nunca. Entonces lo revisé y me di cuenta que tenía moretones en toda su espaldita. Cuando intenté reclamarle a Gabriela, ella simplemente aseguró ignorar el por qué se encontraba en esas condiciones. Entonces yo lo llevé al médico por mi cuenta y tuve que mentirle. Le dije que se me había caído de la tina mientras lo estaba bañando. Este le recetó algunos medicamentos y fue cuestión de días para que sanara por completo. Después de ese acontecimiento tan abrumador, pasaron algunas semanas y Gabriela seguía tratándome muy bien. La manera en la que era conmigo me hacía dejar de lado cómo ella no tenía el cuidado que debía tener con nuestro hijo. Cuando Bruno estaba cerca de cumplir 1 año, ya balbuceaba la palabra papá, sabía pedir agua y se daba a entender de alguna manera. En cuanto yo llegaba de trabajar, se ponía muy contento, me hablaba como podía y estiraba sus manitas para que yo lo alzara en mis brazos. Una noche, al llegar a casa, yo me había entretenido más de lo normal en el trabajo. Las calles estaban bastante oscuras, un viento que hacía que las hojas secas se arrastraran por la calle de una manera un poco inquietante. El ambiente se sentía bastante extraño. Entonces, al entrar a casa como de costumbre, todo estaba bastante silencioso. Gabriela se estaba dando un baño. A lo lejos solo escuchaba el agua caer. Entonces le grité que ya había llegado. Ella me respondió a lo lejos que no tardaría en salir. Algo no andaba bien. No miré a Bruno por ningún lado. Para ese tiempo se la pasaba gateando por ahí
incluso intentando dar sus primeros pasos. Pensé por un momento que él se encontraría dormido, así que fui a la habitación y ahí lo miré sobre la cama. Me tranquilicé un poco, pero cuando me acerqué a él para darle un beso en la frente, lo percibí diferente. Su boquita estaba más oscura que de costumbre. Lo toqué y estaba completamente frío. Entonces lo levanté rápida y desesperadamente, pero él no reaccionó. Le grité que despertara y nada. Traté de reanimarlo como pude. Entonces llamé a emergencias, pero era demasiado tarde. Cuando llegaron, solamente fue para confirmar mis peores temores. Mi pequeño ya había perdido la vida. Yo estaba seguro que Gabriela había sido la responsable. Ella en todo momento negó haber tenido algo que ver en su fallecimiento. Los días posteriores se llevó a cabo el sepelio y las autoridades lo catalogaron como un fallecimiento por causas naturales. Según el dictamen oficial, no había ningún responsable. A partir del momento que salimos del panteón, yo no quise ver más a Gabriela. En ese momento fui a la casa de mis padres, pues en mi vieja habitación es donde yo había guardado los trabajos de brujería que tiempo atrás había hecho para que ella se quedara a mi lado. Nunca debí hacerlo. Incluso me reprochaba por no hacer antes lo que estaba a punto de hacer. Pero el hubiera no existe. No podía cambiar el pasado, pero sí el futuro. Así que ese mismo momento me dediqué a destruir los trabajos, los deshice, los rompí y los quemé. Nunca quise volver a verla. Ella por un tiempo me estuvo buscando al igual que su familia. Pero después de apenas unos días, todo volvió a ser como antes de que fuéramos novios, con la única diferencia de que yo ahora cargo en mi conciencia el pesar de haber perdido a mi hijo Bruno por mi culpa. Desde entonces, cada noche me maldigo a mí mismo, porque por un capricho, por haber tenido conmigo a la fuerza a Gabriela por medio de la brujería, perdí a mi hijo. Ella acabó con sus propias manos con aquella criatura, esa que debía ser lo mejor que nos pasara en la vida, el fruto de nuestro amor. Bien lo decía doña Chulla, pero no le hice caso. Nunca me imaginé cuál sería el precio que pagaría por haberme metido con la brujería. Espero que te haya gustado esta historia. Si fue así, regálame un like, suscríbete a este canal y compártelo. Recuerda que también puedes estar al pendiente de las actualizaciones en Facebook e Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Ahora puedes escuchar también este contenido en Spotify y algunas otras plataformas de podcast. Déjame por favor tus comentarios. Es un placer leerlos. Esto fue Historias de terror reales.